Hola chiquillos, ¿me escuchan bien? ¿Cómo están hoy día? Acabamos de comenzar la clase número 23, en la que vamos a ver, como les dije el otro día, homotecia y transformaciones isométricas. ¿Ya? ¿Cómo estuvo el 18? ¿Cómo lo pasaron? Hubo hartos días de descanso. ¿Cómo se encuentran hoy día? Súper bueno, me dicen. Javi Francisca. Con caña. Homotecia es lo que vamos a ver hoy día. Y además de transformaciones isométricas. Hola Fernanda 824, Windir 1184, Vicky Wonka, Benja. Hoy es la culpabilidad de no haber hecho casi nada. Luciano Iturra me pregunta si tengo todos los PPTs de las clases. Deberían estar en cada clase el PPT de la clase correspondiente, pero igual los tengo. Estadística, chiquillos, este jueves empezamos con estadística. Recuerden que la semana pasada no tuvimos clases el viernes, entonces esa clase la vamos a recuperar este jueves a las 6:30. Y este viernes hay clases normales a las 4:30, como todos los viernes. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Me preguntan si función raíz, exponencial y logarítmica. Sí, si salen en la PSU ya lo vimos eso en clases pasadas, así que revisen los videos, esos videos si están en YouTube. En estadística y probabilidad, sí, medidas de posición se llama. Voy a ver qué pasa con los PPT que me preguntan ahí por si acaso. Recuerden que este jueves empezamos con probabilidad y estadística, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy, como ya les dije, de homotecia y transformaciones isométricas. Recuerden, los lunes a las 6:30, los viernes a las 4:30 y este jueves especialmente para recuperar la clase del viernes pasado vamos a hacer una clase a las 6:30. Ya, solo este jueves. No sé qué pasó con el chat, chiquillos. Así que no sé qué puedo hacer. Ya, probabilidad y estadística no es tan difícil, pero ahora entran más cosas en probabilidad y estadística. Quizá eso les sea un poco más difícil. Ya, chiquillos, entonces vamos a empezar a ver lo que es. Primero vamos a ver homotecia. ¿Sí? Homotecia es súper simple igual, chiquillos. Quizás a algunos les parece como difícil porque es algo súper que no se pasaba hace muchos años en el colegio. De hecho, a mí en el colegio no me lo pasaron. Pero es fácil igual. Entonces, la homotecia es una transformación, ojo que no es una transformación isométrica, pero es una transformación que a partir de un punto fijo multiplica todas las distancias por un mismo factor. Por ejemplo, en este caso que tenemos acá, en el Power, tenemos el punto Q y a partir de ese punto se va a realizar la homotecia. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se tiene un K, que es el factor por el cual se debe multiplicar cada distancia. Y la distancia que se multiplica es la distancia desde el puntito que se fija hasta cada vértice de la figura. ¿Sí? Por lo tanto, K es como, no me acuerdo cómo le llaman, pero es como el factor por el cual se multiplican todos los lados. Recuerden que K puede ser mayor que 1 o menor que 1, pero no menor que 0.
¿sí? Cuando es menor que 1, la figura se achica. Y cuando es mayor que 1, la figura se agranda, ¿sí? Vector director es de transformaciones isométricas. Eso lo vamos a ver después. Entonces, cuando K, no lo puse acá, quizás lo debía haber puesto. Cuando K es menor que 1 y mayor, siempre va entre 0 y 1. Cuando es menor que 1, la figura se achica. Y cuando es mayor que 1, la figura se agranda. ¿Sí? Chiquillos, concéntrense en la clase. Entonces, fíjense en este caso. El puntito respecto al cual se va a realizar la homotecia, en este caso, es el punto Q que está acá abajo. ¿De acuerdo? Entonces, se mide la distancia desde B a Q y desde A a Q, todas las distancias, en todos los vértices. Me preguntan si al hacer la homotecia la distancia desde A a A' es la misma que de C a C', por decir, me dicen. No. Lo que es igual es el número por el que se multiplica esa distancia. Ejemplo, digamos que de Q a B hay 4, por ejemplo. Y me dicen que tengo que multiplicar, o sea, que el factor de homotecia es 3. Entonces tengo que multiplicar ese 4 por 3, me va a dar 12. Entonces la distancia a la que marco B' es 12 desde Q. ¿Sí? Y lo mismo para todos. Tendría que ser 12 desde Q. Estoy poniendo un ejemplo de números. Este ejemplo que está aquí me tinca que es más cortito. ¿Ya? Entonces, la distancia, se marcan todos los puntos y luego se unen y ahí tienen la figura transformada mediante la homotecia. La idea es que siempre les darán K, pero en la PSU generalmente les van a preguntar como no cosas tan... no les van a hacer la homotecia, porque eso tendría que ser como dibujando, ¿sí? Es como agrandar o achicar las cosas. Ojo, que aquí no se cambian ni los ángulos ni los lados, solo se agrandan o no se achican. Recuerden, esto tiene mucho que ver con la semejanza de figuras, ¿sí? Con la semejanza. Las figuras que son homotéticas, se dice, son semejantes. Si se fijan, la figura grande de acá con la figura chiquitita tienen los mismos ángulos. Y además sus lados son proporcionales, porque para obtener la de acá tuvimos que multiplicar por cierto factor esta distancia. ¿Sí? Entonces se agranda o se achica proporcionalmente. Si el número no puede ser negativo, ¿ya? El número puede ser entre 0 y 1 o mayor que 1. Cuando es 1, la figura queda igual. Y 0, no, tiene que ser mayor que 0, no puede ser 0. ¿Ya? Teselaciones no entra ahora en la PSU. Ya se sacó de geometría teselaciones y trigonometría. Y no me acuerdo qué más. Ya. Ah, sí, tienen toda la razón. Si es negativa se invierte la figura. Se pone hacia el otro lado. Ya. Entonces, repito. Me dan un puntito. Para hacer una homotecia, yo tengo que tener un punto y un K, un factor por el cual voy a multiplicar las distancias. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, de B a Q hay cierta distancia. Pongámosle 2. Pongámosle una más chica que lo que hicimos delante. Entonces, se me fue el chat, ahí sí. Entonces, yo mido esta distancia de B a Q y según el factor que me digan que tengo que multiplicar eso,
Esperemos un poquito. Tengo un problemilla. Ya. Entonces, uno mide, como iba diciendo, tengo el puntito, uno mide la distancia desde el punto hasta un vértice. ¿Sí? Están muy chicos los números. Pero no importan los números si estoy dando un ejemplo con otros números. Esta es Q. Entonces, mido la distancia desde Q a B, por ejemplo, y multiplico esa distancia por el factor que me den. Pongámosle 2. No, 3. ¿Ya? Por lo tanto, después voy a tener que dibujar un puntito acá, donde la distancia desde Q a ese punto sea el resultado de multiplicar esta distancia por el factor. ¿Sí? Por ejemplo, esto sería 2 y la razón sería 3, por ejemplo. Entonces, desde acá a B' tendría que haber 8. ¿Sí? No, 6, perdón. El factor lo dan, generalmente. O si no, les dan todo para poder encontrarlo. ¿Ya? Entonces, luego se hace lo mismo para todos los puntos. Para todos los puntos de la figura, para todos los vértices. Y se unen después los puntitos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chiquillos? Ah, ya. Que a alguien le salió, me preguntan que le salió la palabra en itemice. No, ¿cómo se llama? Eso debe haber sido un error de tipeo del ensayo, por si acaso, porque es un comando con lo que se escriben las pruebas. ¿Ya? Así que eso no significa nada más. Si es que se hacen dos homotecias, dependiendo, porque si las homotecias son con el mismo factor, claro, la distancia entre las figuras debería ser la misma. Sí, Alexandra SC me pregunta si los lados crecen o disminuyen de manera proporcional. Sí. No, chiquillos. Si el factor es entre 0 y 1, la figura se achica. Y si es mayor que 1, la figura se agranda. Y si es negativo, es al revés. O sea, se invierte. No es al revés, se invierte. ¿Ya? Exacto. La figura, si es negativa, tienen que copiar, o sea, tienen que medir la distancia, multiplicarlo por el factor negativo y esa distancia se mide hacia el otro lado. ¿Sí? Por eso que sería negativo. La figura es la misma cuando es -1, pero se invierte. Se invierte en el sentido de que está al otro lado del punto. Se refiere a que está al otro lado del punto, no necesariamente cambia de cuadrante. Vamos a ver las preguntas después para que les quede más claro. En números negativos pasa lo mismo que en números positivos con el 1. Cuando es entre -1 y el 0, también se achica. Y cuando es menor que -1,
se agranda, pero es hacia el otro lado del punto. Vamos a ver, no tengo un ejemplo aquí mismo, pero vamos a ver después ¿cómo se llama? Las preguntas, ¿sí? Ya, chiquillos, entonces vamos a avanzar ahora con la materia que vamos a ver hoy día. Recuerden que si es mayor que 0, voy a repetir eso último. Si es menor que 0, la figura se copia al otro lado del puntito que nos dieron, del punto fijo. Y si es mayor que 0, se copia al mismo lado donde está la figura. Tenemos esas dos cosas. Además, si es entre 0 y 1, se achica. Y si es entre menos 1 y 0, también se achica. Y si es entre 1 e infinito, se agranda. Y si es entre menos 1 y menos infinito, también se agranda, pero hacia el otro lado. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Ojo que la razón es distinta de 0, no puede ser 0. Cuando es 1 es cuando no pasa nada. ¿Sí? ¿Ya, chiquillos? Si es un número entre 0 y 1, la figura se achica. Cuando es 0, no está definido para 0. ¿Sí? No. Se multiplican las distancias por 0, si se fijan. En ese caso. Se multiplicarían las distancias por 0 y no habría figura. ¿Sí? Sí, por lo general sale un ejercicio de esto. De hecho, yo uno de los ejercicios que puse para hacer lo saqué del ensayo de PSU del DEMRE y salía una sola pregunta de homotesia, si es que me fijé bien. Quizás salía más, pero yo la que vi fue una sola. ¿Ya? Ya, chiquillos, vamos a seguir entonces para ir avanzando y después vamos a ver unos ejemplos. Entonces, ahora vamos con las transformaciones isométricas. ¿Por qué los separé? Porque en la homotesia la figura cambia de tamaño y en las transformaciones isométricas la figura no cambia de tamaño, ¿sí? Solo cambia de orientación o posición. Si se fijan ahí, dice que no altera ni la forma ni el tamaño, sino que altera su posición o su orientación, ¿sí? Te recomiendo que veas los temas de las clases anteriores, a ver si en alguno estás medio débil, deberías ver esas clases. Me preguntan ahí. Sí, Lana Styles 2 dice que K mayor que 1 se agranda y K menor que 1 se achica. Bien. Ya, chiquillos. Entonces, los tipos de transformaciones isométricas que vamos a ver son la traslación, la reflexión y la rotación. Bueno, traslación, rotación y reflexión. ¿Sí? Entonces, vamos a ir con la primera, que es la traslación. Entonces, la traslación, como la palabra lo dice, se traslada la figura, se produce un cambio de posición en la figura. Y aquí, no, me dijeron el vector director. No, el vector mediante el cual se realiza la traslación se llama vector de traslación. ¿Sí? Entonces dice, no, chiquillos, transformaciones isométricas no van dentro de homotesia. Les dije, la homotesia la pasé al principio porque homotesia implica un cambio de tamaño y transformaciones isométricas no implica un cambio ni de tamaño ni de forma. ¿Sí? Son transformaciones las dos, pero no son del mismo tipo. ¿Sí? Ya. Entonces, al aplicar la traslación, necesitamos un vector director, que generalmente se le llama T con una flechita arriba, que eso significa vector, A, B, a un punto cualquiera, por ejemplo, Px, Y, por ejemplo, acá el punto A acá. Y la imagen que se obtiene va a corresponder al punto P' en este caso, y en este caso sería A', donde
el vector, o sea, la posición de ese puntito va a ser x más a, y más b. ¿Sí? Entonces, simplemente cuando a ustedes les den una traslación, o sea, les den una figura y les digan trasládela según este vector, lo que hay que hacer es a la coordenada x de cada uno de los vértices, sumarle o restarle dependiendo la coordenada x del vector director, y a la coordenada y sumarle o restarle la coordenada y del vector de traslación. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Recuerden que sí, lo que me preguntan de que si va contra el gradiente del reloj es rotación, no es traslación, pero lo vamos a ver enseguida. ¿Sí? Una traslación no se hace en grados, chiquillos. Las traslaciones no se hacen en grados, se hacen con un vector. Por ejemplo, el vector 2,1. En ese caso, por ejemplo, digamos que acá el punto A, por ejemplo, es, creo que el 1,3. ¿Sí? El 1,3. Entonces, si yo le aplico una traslación con un vector de traslación 2,1, al 1 tengo que sumarle 2, porque es la x del puntito y la x del vector. Y al 3 tendría que sumarle 1, porque es la y del punto y la y del vector. ¿Sí? Entonces me quedaría el punto A me quedaría en el 3,4. ¿Sí? ¿Ya, chiquillos? Entonces, las traslaciones, recuerden que son mediante un vector, no mediante grados. Están confundiendo eso. Vamos a ver la rotación, que ahí es donde tenemos grados. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a la composición de traslaciones. La composición de traslaciones, el orden en el que se aplique la traslación no influye en el resultado. Es decir, por ejemplo, en este caso, si primero hago de esta circunferencia a esta otra y luego a esa, sería lo mismo que de esta, como está aquí, que de esta a la que está arriba y después a la que está abajo, ¿sí? Eso quiere decir que da lo mismo, que el orden en que se aplica en la figura no influye en el resultado. Es como que fueran... ¿cómo se llama? Ahí. Da lo mismo el orden, no me acuerdo la palabra. Ya. Y además, que toda composición de traslaciones, conmutativas era la palabra, ahí me acordé. Toda composición de traslaciones se puede reducir a una única traslación cuyo vector de traslación corresponde a la suma de cada vector por separado. Es decir, fíjense, aquí está. Desde el circulito se aplica de la circunferencia de acá se aplica la primera traslación y luego la otra, y eso sería lo mismo que aplicar solo una, que sería de esta a esta de acá. ¿Sí? Me preguntan que cuando se dice que se hace girar una figura para formar otra figura, eso lo vimos en cuerpos geométricos. Los cuerpos geométricos que se generan por rotación son el cilindro y la esfera. Por eso está en una clase pasada por si acaso. Ya, chiquillos. No sé si se les pegó o nadie ha escrito nada. Voy a continuar entonces. Entonces ahora vemos lo que es la rotación, que dijeron, por ahí andaban en la clase 23. Ya, la rotación entonces produce un cambio en la orientación de la figura y queda definida en este caso por un ángulo de giro y un centro de rotación.
La traslación quedaba definida por el vector de traslación, recuerden. Y ahora esto queda definido por un centro de rotación y un ángulo de giro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que se hace es trazar desde el centro, ¿qué no se ve? Vamos a hacer ejercicios de motesia, chiquillos, no se preocupen. ¿Sí se ve? Allá. Entonces, lo que se hace en este caso, por ejemplo, en este caso sería 60 grados. ¿Ya? En este caso era lo que decían delante, que cuando es positivo es al contrario de las manecillas del reloj y cuando el ángulo es negativo es a favor de las manecillas del reloj. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es trazar una línea recta desde un vértice hasta el centro de rotación y rotar esa línea en 60 grados de acuerdo a lo que te hayan dicho. Si era 60 en este sentido y si era menos 60 en el otro sentido tendría que haber sido. Y se ubica el punto B' en este caso aquí. Y se hace lo mismo para cada punto. Aquí está para los 3 puntos, si se fijan. Para el B, este para la A y este para la C. Y luego se unen los puntos. ¿Ya? Simplemente se unen los puntos y ahí está la figura rotada en los grados que me pedían. ¿Sí? Esa es la única... Eso es lo único que hay que saber en la rotación. O sea, esa es como se hace una rotación. ¿Sí? Entonces recuerden que cuando el ángulo me lo dan positivo, es en contra de las manecillas del reloj. Y cuando me lo dan negativo, es a favor de las manecillas del reloj. ¿Sí? Exacto. Es que esos chiquillos, por eso les digo, en la PC1 les van a hacer una rotación, porque esto se hace con compás, con transportador, perdón. ¿Sí? Ahí con compás también. Entonces, por eso, en la PC1 les van a decir, haga tal rotación. ¿Sí? Es como que les van a dar una figura y les van a preguntar cosas de eso. ¿Sí? Casi siempre es así. Entonces vamos a seguir. Entonces en la composición de rotaciones, el orden en el que se aplique la rotación tampoco influye como también en la traslación. ¿Sí? Entonces, si te piden hacer dos rotaciones, si te piden hacer 2 rotaciones, da lo mismo cuál hagas primero. Esa es la idea. También son conmutativas en cierta manera. ¿Ya? Y nuevamente, la composición de rotaciones se puede reducir a una única rotación, cuyo ángulo de giro corresponde a la suma de cada ángulo de giro por separado. ¿Ya? Es la misma idea que antes. Y vamos a pasar a la última, que es un poco más, que tiene más aristas. La reflexión. La reflexión la separamos en 2, ¿ya? En simetría axial y en la simetría central, que la vamos a ver después. La simetría axial se realiza con respecto a una recta, ¿sí? Que se le llama eje de simetría. Entonces, lo que se hace es trazar una línea perpendicular a la recta desde cada punto. Exacto. Es como rotar en 180 grados, la simetría axial. Ah, no, respecto al origen es la otra, sí. Que respecto al origen me dijeron. Ya, entonces, se traza una línea perpendicular a L, en este caso, y se copia la misma distancia perpendicularmente hacia el otro lado. ¿Sí?
esa es la idea de la simetría axial. Y eso se hace es como un espejo, se hace para cada uno de los puntos. Es como un espejo, muy bien, me dicen ahí. ¿Ya? Entonces vamos a ver la simetría central, que es la siguiente, la otra, el otro modo de simetrías, de reflexiones. Y esta se realiza con respecto a un punto fijo llamado centro de simetría. ¿Sí? Entonces, en este caso, como que no solo se invierte así, sino que se invierte como... Es como la... No es como la ometación, mejor no les digo eso porque los voy a confundir. Pero claro, se invierten. Es como que fuera un espejo el puntito chico. Entonces, es lo mismo. Se hace una línea hasta el punto O, en este caso, y se copia la misma distancia hacia el otro lado, en una línea salvaje. ¿Sí? Ya. Ya, chiquillos. Y, composición de simetrías centrales. En la composición de simetrías centrales, el orden en el que se aplican a la figura sí influye en el resultado. ¿Sí? Si se fijan, la simetría con respecto al punto O se aplica primero acá y luego con respecto al punto O', y queda esta figura de acá. En este caso son dos puntos distintos, por eso que influye, digamos, el orden, ¿sí? Entonces, si se fijan, acá, en este caso, primero se hace la simetría con respecto al punto O' y se obtiene esta figurita de acá, y luego se hace la simetría con respecto al punto O. Entonces, se obtiene la figura de acá, que es distinta, está en un distinto lugar que la de acá, ¿sí? Y con esto terminamos entonces lo que vamos a ver hoy día. Ahora vamos a ver ejercicio. Entonces voy a repetir. Voy a volver. Voy a volver entonces hasta el comienzo. Como te decía, la idea es que cuando paso la materia sea lo más cortito posible porque queremos concentrarnos en hacer los ejercicios, que es lo más difícil, ¿sí? Ya, entonces, la homotesia, recuerden que necesitábamos un punto fijo y una razón, que era la K. Entonces, cuando K era positiva, la figura se hacía hacia el mismo lado del punto, hacia el mismo lado donde está la figura del punto. Y si la figura es negativa, se hace hacia el otro lado. Perdón, si K es negativa, se hace hacia el otro lado. ¿Ya? Y además, cuando K estaba entre 0 y 1, recuerden que no puede ser 0. Cuando K estaba entre 0 y 1, la figura se achica. Y cuando K era mayor que 1, la figura se agranda. Y cuando es negativo, pasa lo mismo. Cuando K está entre menos 1 y 0, la figura se achica, pero al otro lado. Y cuando K está entre menos infinito y menos 1, la figura se agranda, pero hacia el otro lado. ¿Sí? Ya, chiquillos. Después vimos transformaciones isométricas, que recuerden que no le hace nada a la figura más que cambiarla de posición o de orientación. Y para la traslación necesitamos un vector de traslación. Ya vamos a ver un ejercicio de homotesia. Pero de ahí lo voy a poner. Ya. Necesitamos el vector de traslación al cual al aplicarle ese vector a cualquier puntito, el punto resultante sería x más a, en este caso, que son las coordenadas x de cada uno de los puntos, y y más b, que sería la coordenada y de los puntos. ¿Ya?
recuerden que la composición de traslaciones, el orden en el que apliquen las traslaciones no importaba, o sea, daba lo mismo. Y además, la composición de traslaciones se puede transformar en una traslación única que se obtiene sumando los vectores de traslación por separado. ¿Sí? La rotación, necesitábamos un ángulo de giro y un centro de rotación. Y recuerden que cuando el ángulo de giro era positivo, la rotación se hacía en contra de las manecillas del reloj. Y cuando el ángulo de rotación es positivo, se hace a favor de la... Perdón, es negativo, se hace a favor de las manecillas del reloj. ¿Sí? Y para la composición de rotaciones teníamos lo mismo. Teníamos que que sí da lo mismo el orden en el que se apliquen y que además toda composición de rotaciones se puede transformar en una sola sumando los ángulos de cada rotación. Después teníamos la reflexión, donde teníamos dos cosas, la simetría axial y la simetría central, donde la simetría axial era con respecto a una recta y la simetría central era con respecto a un punto. ¿De acuerdo? Y después la composición de simetrías centrales, en esta sí influía el orden en el que se aplicaban en el resultado. Ya, chicos, entonces eso fue lo que vimos hoy. Y vamos a ver ahora un par de ejercicios. De esto que estábamos hablando. Entonces, voy a buscar aquí al tiro un ejercicio de homotesia, porque como no sale mucho en la PSU, no encontré mucho ejercicio. De hecho, solo tengo dos y uno es la pregunta desafío. Ya, chiquillos, entonces tengo esta que es muy fácil y ojo que así más o menos son la pregunta de desafío más difíciles de homotesia, pero no tengo más ejercicios de homotesia porque en la PSU esta materia es nueva. ¿De acuerdo? Entonces dice, se obtiene la figura F' a partir de una homotesia aplicada a la figura F. La figura F' se caracteriza por ser siempre A, semejante a F, B, congruente con F, C, más grande que F, y D, más pequeña que F, y E, de igual superficie que F. Ya voy a inventar un ejercicio de homotesia después, para que lo veamos. ¿La A me dicen? Perfecto, es lo que dije delante. Recuerden que la homotesia cambia el tamaño de la figura, no cambia la forma, ¿sí? Pero sí cambia el tamaño. Y recuerden que la congruencia nos decía que eran las figuras que eran de tamaño y forma igual. Y la semejanza nos decía que eran las figuras que se parecían, es decir, que tenían ciertos parecidos y en este caso las figuras conservan los ángulos iguales. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, pongamos que F sea esta, el punto este, entonces F' podría ser una cosa así. Entonces las figuras son congruentes, ¿sí? Voy a tratar de inventar un ejercicio de homotesia. Ya. Ahí. Ya, chiquillos. Entonces voy a ver. En la PSU me preguntan si preguntan literalmente lo de composición de traslaciones, rotaciones y reflexión.
no lo preguntan literalmente y no te van a hacer una rotación, ¿cómo se llama? Una composición de rotaciones en la PSU. Pero sí puede que te den alguna y te pregunten cosas de eso. Vamos a ver ejercicios de eso. Ya, lo que pasa es que esta figura que hice yo fue un ejemplo, que la hice más grande, pero podría haber sido más chica. Podría F' haber sido más chica también. Y, ¿cómo se llama? Y a mí aquí me dicen que tiene que ser siempre. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que hice aquí fue un ejemplo. Puede haber sido más grande o puede haber sido más chica, pero no siempre va a ser más grande y no siempre va a ser más chica. Y aquí me dice que siempre. Por eso que no es la C. ¿De acuerdo? Pero sus lados siempre van a ser proporcionales, exacto. Porque la razón de la homotesia me va a decir que son proporcionales ya. ¿Sí? Ya, chiquillos, entonces voy a dar un ejemplo que no sé si les sirva. A ver. Espérenme un poquito para tener la pizarra. Ya. Ya, a ver, me preguntan que si tengo un punto y dos figuras en distintas posiciones y ambas se le aplica una misma distancia entre ellas. Ah, que algo que escribiste no salió escrito. No entiendo bien la pregunta. Ya, vamos a hacer un ejemplo. No me va a salir muy derechito, pero no importa. Entonces, voy a poner una figura, un triángulo. Muy fácil. Y el punto Q. Ya, tengo el punto Q. Ahí tengo los puntos A, B y C. Entonces, la constante, vamos a hacer la negativa para poder ver un ejemplo al tiro. Pongámosle -2. ¿Ya? Entonces, quiero una homotesia con respecto al punto Q de constante -2, de razón -2. Entonces, lo que hago yo es medir esta distancia. Pongamos que creo que no me va a alcanzar el dibujo. Voy a cambiar el punto. Voy a ponerlo al otro lado. Voy a ponerlo más cerca mejor. Aquí. Q. Y entonces quiero una homotesia con respecto al punto Q de constante -2. Entonces copio, como dije delante, la distancia aquí. Y como es -2, pongámosle que esto es 3. Esta distancia es 3. Y entonces multiplico esta distancia por la constante. 3 por -2 y me queda -6. Entonces voy, y como es negativa, al medir la distancia, chiquillos, no les van a pedir que usen la fórmula de distancia a menos que sean números muy fáciles, ¿sí? Generalmente se las pueden dar. Entonces, como es negativa, yo sé que es hacia el otro lado de Q. O sea, no es hacia allá, es hacia el otro lado. Entonces, sería como -6 hacia el otro lado. Pongámosle
por acá, por ejemplo, el doble. ¿Sí? Y lo mismo hago para B. Para B, pongámosle que esto es 2. Entonces, para B me va a quedar 2 por menos 2. Ahí está el punto A'. Y eso es menos 4. Entonces, lo mismo, para el otro lado de Q, me va a quedar por aquí. ¿Sí? Este es el punto B'. Y para C, pongámosle que esto es 5. Y tengo que copiar hacia el otro lado. Por acá. C'. Y ahora los 1. Es una especie de simetría axial, pero aumentando o disminuyendo la figura, el tamaño de la figura. Entonces ahora uno las figuras. ¿Sí? Y me queda la figura, esta es como la figura homotética que le llaman. ¿Sí? Me hacen una pregunta, pero no la entiendo. Eso es pregunta de PSU, que dice, tengo una razón de K igual a menos un sexto y me salen 2 distancias. Te tienen que haber dado otro dato, porque con esos datos no sé. Ya. Exacto, me dicen queda invertida y de mayor tamaño, porque fíjense que la constante es menor que 0, pero está entre menos infinito y menos 1. ¿Sí? Ojo, chiquillos, que esta materia es nueva. A mí tampoco me la pasaron en el colegio. ¿Ya? Ah, ya. En la pregunta, pucha, después voy a responder porque es como una pregunta súper individual, ¿ya? Pero en ese caso, cuando te dan las 2 distancias de este lado y de este lado, tú sabes que esta distancia te resulta al multiplicar este valor por la K, ¿sí? Entonces ahí puedes despejar la X, ¿sí? Tienes que igualar la distancia de este lado, la distancia de este lado a la K multiplicada por la de este otro. No sé si se entendió. ¿Ya? Ya, chiquillos. Entonces voy a repetir lo que hice acá. Sí, lo voy a repetir. La constante era menos 2, ¿cierto? Entonces yo al tiro sé que, ¿cómo se llama? La figura la tengo que poner al otro lado de Q, ¿sí? Eso es lo primero que sé. Luego, lo que hice fue medir esta distancia de aquí. Yo le puse un ejemplo que era 3. No, obviamente es un ejemplo. Entonces multipliqué 3 por menos 2, me da menos 6. Por lo tanto, el menos, ojo que no es que sea una distancia negativa, ojo con eso. Es necesariamente al otro lado de Q porque es negativa. Se llama homotesia inversa. Ya, entonces, ojo que el negativo no representa que sea una distancia negativa, no se vayan a confundir con eso. Significa que está simplemente al otro lado de Q. Entonces, esta distancia de aquí es 6. Para el punto B, mido, de nuevo, yo puse que era 2. Entonces multiplico el 2 por el menos 2 y me da menos 4. De nuevo, el menos significa que está al otro lado de Q. Entonces, siguiendo la misma recta, copio 4 hacia el otro lado. Si fuera positiva, sería hacia este otro lado. Ya. Espérenme un poquito, voy a ir a leer las preguntas, voy a terminar esto. Y luego, mido esta de aquí, que son 5, y la copio hacia el otro lado.
y en este caso serían 10. Por lo tanto, los puntos homotéticos son A', B' y C' y los 1. Y entonces esta figura de acá es la figura homotética. Ya, me preguntan, si esa misma figura le aplico otra homotecia, que sea negativa también, para que siga en el mismo sentido, ¿qué razones o igualdades se forman en los lados y distancias? Ya, las razones entre las distancias es K. K se llama razón. Y entre los lados, en realidad ahí no lo podríais saber así como... Ah, sí, sí podríais saberlo. Por ejemplo, teniendo la razón entre esta y esta, la razón debería ser la misma entonces. ¿Sí? Ya, ojo chiquillos con lo que dije delante. El negativo de aquí no significa que sea una distancia negativa. Es que lo que pasa es que lo puse positivo porque, ¿cómo se llama? Para que no se confundan con distancias negativas. Recuerden que no existen las distancias negativas. ¿Ya? El negativo aquí significa que no, ¿cómo se llama? Que está hacia el otro lado del Q. ¿Ya? Ojo, si hubiese sido esto mismo, pero positivo, lo que hubiese tenido que hacer es esto mismo, pero copiando la distancia, en este caso 6, hasta acá, hacia acá. ¿Sí? ¿Ya, chiquillos? Es como una distancia al revés, se pone negativa porque para identificar que va al otro lado de Q, pero no es que sea una distancia negativa. Si aplicas una distancia negativa a esta figura, sigue quedando al otro lado de Q, pero si aplicas una homotecia con razón negativa a esta figura, queda nuevamente a este lado. ¿Sí? Chiquillos, no puedo responder preguntas así como tan específicas ahora, ¿ya? Porque tengo que seguir con los ejercicios. Discúlpenme. ¿Ya? Vamos a seguir. Vamos a ver ejercicios de transformaciones isométricas también. Espérenme un poquito. Ya. Ahí sí. La homotecia pueden ser en cualquier cuadrante chiquillo, incluso si no tienen el plano dibujado. Voy a achicar esta porque se ve, es como un poquito grande la pregunta. Ahí, no. Ahí sí. Ya chiquillos, ojalá se vea bien. Dice, ¿cuál de las siguientes figuras representa una reflexión del triángulo plomo con respecto al eje Y, seguida de una rotación en 90 grados con centro en el origen? Entonces, primero me dicen que es una reflexión del triángulo plomo con respecto al eje Y. Entonces, la E me dicen. Ahí ustedes no ven la C. Espérense un poquito.
Tengo que achicarla más. Ahí sí. Ya. Ahí sí se ve un poquito más. Entonces, primero dice que le aplican una reflexión del triángulo plomo con respecto al eje Y. Es decir, quedaría como, en este caso, quedaría aquí. Bueno, en todas quedaría ahí. Si se fijan. Lo estoy dibujando así muy a la loca por si acaso. Ya, en todas quedaría ahí. La D también me dicen, la A. Y luego dice que es una rotación en 90 grados con respecto al origen, con centro en el origen. Y dice en 90 grados, positivo. Entonces es en contra de las manecillas del reloj. ¿Sí? Fíjense que la C la podemos descartar porque se ve al tiro que está en el cuadrante así, pero completamente opuesto. Por lo tanto, esa sería como una de 80 grados, de 180 grados. Entonces esa la descartamos. La E, fíjense que para realizar la rotación, yo lo que tengo que hacer, que fue lo que dijimos delante, era copiar, o sea, hacer una línea desde cada vértice hasta el centro y luego rotar eso en 90 grados. ¿Sí? Ahí hicieron el mini ensayo, eso es trampa, po. ¿Ya? Entonces, en todos los casos se hace eso. En este caso también se puede ocupar algo que dijeron delante por ahí, que cuando era la rotación en 90 grados se transformaban las coordenadas. Alguien dijo eso por ahí delante. Ya. Y bueno, esta por ejemplo, la B no puede ser porque este corresponde a este puntito de acá. Y si se fijan, esta distancia es la misma, entonces la B tampoco puede ser. Y la la rotación en este caso se hace con respecto a este punto, no se hace con respecto al origen. Por lo tanto, esta también se descarta. Ah, ya. Y esta se descarta por las coordenadas que decían delante. Por ahí vi. Hay un punto que es menos 3,1, dicen, que sería este. Cada rato se me va. Y por rotación de 90 grados, aquel punto queda en menos 1, menos 3. Ah, ya. Eso fue lo que dijeron delante. Cuando la rotación es de 90 grados, las coordenadas se transforman en menos y, x. Es como la transformación que sufren las coordenadas. Esto, lo que dijeron aquí, lo habían dicho delante. Gracias. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el punto menos 3,1. Al aplicarle una rotación de 90 grados, el punto sería menos i, en este caso sería menos 1, menos 3, que es lo que dijeron delante también. Y fíjense que acá, este puntito de acá, quedaría acá y esto es menos 2, menos 1. Perdón, menos 1, menos 2, no menos 1, menos 3. Si dijera rotación con respecto a este punto, sería esta. Pero como dice rotación con respecto al origen, sería... Esa es la A definitivamente. Cuando dice rotación en 90 grados, a menos que te diga en 90 grados a favor de la manecilla del reloj, a menos que te diga eso, uno asume que es en contra de las manecillas del reloj, ¿sí?
porque no te dicen que es negativo, te dicen que es positivo. Ya. Entonces vamos a seguir con la rotación con el otro punto distinto del origen es como la que vimos delante. Fíjense que los ejemplos, o sea, el dibujo que yo puse en la presentación no estaba en un plano, no estaba en un plano cartesiano. Entonces ahí si te dicen una rotación con respecto a un punto Q que te lo dan, se toma la línea desde cada vértice al punto y se hace la rotación de la línea. Y después se copia el punto al otro lado, como lo dije delante. Ya. Entonces vamos a seguir, pero aquí ahora voy a agrandar. No, no se ve. Ahí sí. Y ahí sí. Entonces, no te van a hacer calcular los chiquillos, no le van a hacer calcular ninguna de esas cosas, les van a preguntar cosas como esta, por ejemplo. Dice, se puede obtener el pentágono regular AEFGH a partir del pentágono regular ABCDE realizando una traslación según el vector BA, una rotación en 108 grados con centro en A, una reflexión con respecto al segmento AE. B o D me dicen. Voy a poner acá. B o D. ¿Qué otra alternativa me dicen? B. Solo 3. Fíjense que la 1 me dice que sería una traslación con respecto, según el vector BA. El vector BA sería como una cosa así. ¿Sí? Pero ojo que podría también ser hacia el otro lado. Entonces, primero eso. No me dice en qué sentido y no está dentro de un eje, de un plano cartesiano. Por lo tanto, tampoco puedo saber eso. Entonces, la 1 la descarto inmediatamente. Aparte que, si es con respecto al vector BA, este debería quedar como por aquí y no está por ahí. Sí, está acá. ¿Ya? Entonces, esta la descartamos por eso. Dice, una rotación de 108 grados con respecto, o sea, con centro en A. ¿Por qué 108? Porque los ángulos interiores de un pentágono regular miden 108 grados. ¿Sí? Por eso le pusieron 108. Entonces, si fuera una rotación con centro en A, entonces el punto E, que pertenece a este pentágono regular, debería haber cambiado de posición. Ah, no, igual puede ser. Sí. Igual puede ser una rotación en 108 grados con respecto al punto A. Porque dice en 108 y positivo. O sea, en contra de las manecillas del reloj. Entonces, fijémonos. Entonces, el nuevo punto E sería el H. ¿Sí? En este caso es difícil verlo por coincidencia de vértices porque, ¿cómo se llama? Son pentágonos regulares. Entonces es como difícil. Ya, pero el punto B, al rotarlo en 108 grados con respecto a, como este es un pentágono regular, me queda
108 grados rotado y me queda en E. ¿Sí? El punto C, esta línea es diagonal del pentágono. Entonces, esto de aquí tendría que ser 108, pues entonces me quedaría acá, y lo mismo para D. Por lo tanto, la 2 también es correcta, porque aquí, al rotar el punto E y el punto B, ya me queda aquí un ángulo de 108 grados. Sí. Y la 3, una reflexión con respecto al segmento AE. Recuerden que era copiar las líneas perpendicularmente a la recta y copiarla al otro lado, ¿sí? Entonces la alternativa correcta era la D. Ya, voy a repetir la 2. Uy, me pegué. Voy a repetir la 2. Si yo le hago una rotación al punto E, ¿me escuchan? Voy a cambiar de color. Si yo le hago una rotación con respecto al punto A al punto E, tengo que copiar esto, recuerden, y rotarlo en 108 grados hacia acá. Y yo sé que esto vale 108 porque me dicen que este es un pentágono regular. Por lo tanto, la traslación de este puntito es 108 al tiro. Entonces, como ya pude comprobar una, las otras las asumo porque este es un pentágono regular, igual que el otro. ¿Sí? Esa parte era más fácil, o sea, de esa forma era más fácil. ¿Ya? E sería H. B sería E, C sería F y D sería G. ¿Ya? Ya, chiquillos, vamos a seguir entonces. Pero antes de eso, si no fuera regular, habría que ya entrar a medir unas cosas y no creo que les pregunten eso en la PSU. ¿Ya? Antes de seguir, tengo que decirles que los espíritus emprendedores quieren más resultados. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Vamos a seguir entonces con los ejercicios. Uy, ahí. Chiquillos, en realidad no los van a hacer medir cosas en la PSU porque no pueden ocupar cosas para medir, no pueden ocupar transportador ni regla, así que tranquilos. Ya, hagamos esta. Si al punto P, 3,2, se le aplica una traslación en el vector menos 2,1 y luego se refleja respecto al eje de las ordenadas. ¿Cuál es la coordenada de la imagen de P bajo estas transformaciones? Chiquillos, lo del 108, por si acaso, se lo deberían saber, porque los pentágonos, las figuras, los polígonos regulares, es fácil sacar la medida del ángulo interior. Y un pentágono igual es fácil de sabérselo, ¿ya? Me dicen que es la B. ¿Ya? También me dicen. Hagámoslo. Oh, qué feo. Voy a... Ahí. Ya, entonces este es el eje X, el eje Y. El punto P
El punto P es el 3,2, es decir, este que está aquí. Y se le aplica, este es el punto P, y se le aplica una traslación con respecto a este vector, el vector B, menos 2,1. Entonces, el punto P' va a ser igual a 3, que es la coordenada original, menos 2,2 más 1. ¿Sí? Entonces el punto P' va a ser igual a 1,3. ¿Ya, chiquillos? Esta fórmula, chiquillos, la pasé delante, la mostré delante. ¿Sí? Entonces, me dicen que este es el punto P', que vendría siendo este de acá. Y además me dicen que se refleja con respecto al eje de las ordenadas. El eje de las ordenadas es el eje Y. Recuerden lo que les dije la otra vez. Para acordarse, el eje de las ordenadas, a ver por acá, con la O hacia arriba, vertical, y las abscisas hacia el lado, horizontal. Entonces este es el eje X y este es el eje Y. Las ordenadas son el eje Y y las abscisas son el eje X. ¿Ya? Entonces dice que se refleja con respecto al eje de las ordenadas, o sea, hacia el otro lado del eje Y. ¿Ya, chiquillos? Por lo tanto, lo que me cambia es la coordenada X, ya que está hacia el otro lado del eje Y. Voy a cambiar el color. ¿Ya? Este sería el punto P''. ¿Sí? Ya. Entonces el punto P'' mantiene su coordenada en Y, que era 3, y cambia la coordenada en X ya que cambia de cuadrante. Menos 1. Entonces la alternativa correcta era la letra A. Ya, chiquillos, vamos a ir a la pregunta de desafío ahora porque ya es tarde. Vamos a, entonces, la pregunta de desafío. Espérenme un poquito para arreglar aquí. Ya. Ya, chiquillos. Entonces, mi apellido se pronuncia tal cual se lee por si acaso, Llorena. Ya, dice, esta es la pregunta de desafío. Tengo que ponerle aquí, ahí. En la figura 9 se muestran dos homotecias, una de centro O y razón de homotecia 2 que transforma ABCD. Ojo que la figura original es la que está al medio, ¿sí? La transforma en PQRS y la otra de centro O también y de razón de homotecia 0,5 que transforma la misma figura ABCD en la figura más chiquitita que es EFGH. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? Dice, si BQ es igual a 5, entonces BF es igual a 2,5. La 2 dice, si OH
OH es o sea, dice que OH es un tercio de SH y que EH es paralela con PS. ¿Sí? Entonces los dejo un ratito ahí para que hagan la pregunta de desafío. Nos vemos en 4 minutos. Ya, chiquillos, volvemos inmediatamente porque queda poquito rato y no hemos hecho mucho ejercicio. Entonces, vi por ahí que decían que era la E o la D, creo también. Ya. Entonces, veamos de nuevo la pregunta. Dice que se le aplican dos homotecias a esta figura. Ojo, esta es la figura original, la ABCD. ¿Ya? Y se le dice que se me enredó la lengua. Dice que se le aplican dos homotecias, una de razón 2. Recuerden que cuando era mayor que 1, se aumentaba la figura, aumentaba el tamaño de la figura. ¿Ya? Entonces ahí se obtiene la figura PQRS. Y la segunda homotecia es
a la misma figura ABCD. Ojo que no es APQRS, ¿ya? De razón de homotecia 0,5. Entonces recuerden que cuando la razón era entre 0 y 1, o sea, era como un número decimal, la figura se achicaba. Y aquí está el resultado, EFGH. Ya, entonces me dicen que si BQ es igual a 5, entonces BF, esta de aquí, es igual a 2,5. ¿Cómo sé yo eso? Primero, desde aquí a acá tiene que haber la mitad de distancia desde acá a acá. Es decir, voy a ponerlo acá. OB tiene que ser igual a 1/2 de OQ. Porque recuérdense que OQ se obtiene multiplicando por 2 la distancia OB. Por eso que se da esto, ¿sí? Por lo tanto, todo esto de acá también mide 5. ¿De acuerdo? Por otro lado, la razón de homotecia de la segunda homotecia es 0,5, es decir, se reduce a la mitad la distancia. O sea, esta distancia es la mitad que esta otra. En ese caso sería que OB es igual a 2 veces OF. ¿Sí? Por lo tanto, estas dos distancias son iguales. Y como el total mide 5, cada una mide 2,5. Por lo tanto, la 1 es correcta. La 2 me dice que OH está de aquí. Voy a cambiar el color. Esta que está aquí es 1/3 de SH. Entonces, yo sé que OD es la mitad de OS. Y además sé que OD es el doble de OH. Por lo tanto, esta distancia que está aquí es igual a esta otra y esto es el doble de esta. Perdón, esta distancia SD es la misma que esta. Al tiro veo la pregunta que me están diciendo. Voy a terminar esta idea. Por lo tanto, como acá hay 2 veces esta distancia, acá hay otras 2 veces esa misma distancia. Entonces, en total, OS podríamos decir que es 4 veces OH. ¿Sí? Pero a mí me están diciendo que OH es 1/3 de SH. Por lo tanto, algunos dijeron que era 1/4, pero en ese caso, no, pues porque OH es 1/4, sí, pero de OS, de todo esto. Y a mí me dicen que es 1/3 de SH. Y si se fijan, aquí tenemos un pedazo, otro y otro. Por lo tanto, este de acá es 1 de 3 que mide este otro. ¿Sí? No sé si se entiende. Sabemos que... no, aquí no sabemos la medida. Solo sabemos las proporciones. ¿Sí? Ya, me preguntan. ¿No es que OB por 2 es igual a 5? No. OB por 2, que es lo que me dicen ahí, es igual a OQ. ¿Sí? OB por 2 es igual a OQ, pero a mí me están diciendo que BQ mide 5. ¿Sí? Es desde el punto O al punto proyectado. Perfecto.
No se desesperen si ahora no les salen, chiquillos. Pueden volver a hacerlos en su casa. Por ejemplo, hacerlos solo y después mirar el video a ver si les da lo mismo. O pueden hacerlo de otra forma también. Recuerden que no siempre hay una sola forma de realizar los ejercicios. Ya. Y vamos a cambiar de color nuevamente para hacer la 3, que dice que EH, EH es paralela a PS. Y claro, porque si se fijan, lo único que cambia es el tamaño, no cambia ni la orientación ni la forma. Por lo tanto, eso ya es como, digamos que, como evidente, ¿sí? Ya, chiquillos, entonces, me olvidé. Esas dos también son verdaderas, por lo tanto la alternativa correcta era la E. Ya, chiquillos, ¿alguna duda? ¿Qué pasó? Díganme sus dudas rápido, chiquillos. Porque ya estamos en la hora. La 2 no la entendieron. Ya, de nuevo. Ya. Hagámoslo Mira, tratemos de ponerle números, ¿sí? Sí, en este caso era 5. Pongámosle 4 acá, porque es más cortita la distancia. Que OD es 4. Estoy poniendo un ejemplo, ojo con esto. No es la realidad, yo estoy poniendo un ejemplo para que lo veamos más fácil. ¿Sí? OD mide 4, por lo tanto, OS mide 8. ¿Sí? Porque es el doble. Recuerden eso. Voy a borrar aquí. Ya. Y además, OH mide 2. Porque me dicen que tengo que multiplicar esta por 0,5. Por lo tanto, además me dicen, SH mide 4, que es lo que mide desde SAD, más 2, que es lo que mide desde DAH. Entonces, SH mide 6. Por lo tanto, aquí se tiene, OH sería igual a 6, a 1/3 por 6, que sería lo mismo que 1/3 de SH. Yo creo que lo que se están confundiendo es porque piensan que es SO, como dicen ahí. No me están diciendo SO, me están diciendo SH, que es desde la S hasta acá. ¿Ya? Poniendo valores sí se entiende, y además sin poner valores, los valores que me dan acá de la razón de homotesia, ¿cómo se llama? Ya me dicen algo. Y ojo, la 58 del ensayo del Rembrandt es esta, por si acaso. ¿Ya, chiquillos? Y la otra, la 39, no caché si era de esto. A lo mejor era de esto y no la vi. ¿Es la 54? ¿Seguros? Ya. Homotesia, la palabra exactamente yo creo que significa algo así como la misma forma. No sé, en realidad no lo he averiguado. Son de vectores la 39 y la 58. No tengo acá el ensayo, así que podríamos hacerlo cuando... La otra vez les dije, vamos a terminar la clase, chiquillo, al final es la letra E.
El otro día les dije que podríamos, cuando terminemos de pasar toda la materia, que me digan ustedes de qué quieren hacer ejercicio y ahí preparar las clases de ejercicios con respecto a eso. ¿Sí? Ya, chiquillos. Entonces, no sé si habrá quedado alguna duda con esto. Eso yo creo que va a ser en unas 2 o 3 semanas más, por si acaso, cuando terminemos con probabilidad y estadística. ¿Ya? Ya, chiquillos, ¿alguna última duda con este ejercicio? Ojo que el homotesia no es tan complicado, chiquillos. Yo creo que se complicaron igual porque es nuevo, ¿sí? Ah, me piden que le mande saludo. Jon Snow. Quiere que le mande saludo. Ya. Ah, bueno, ahí dan como una definición de homotesia y tengan en cuenta que homotesia tiene harto que ver con semejanza, ¿sí? Ya, chiquillos. Lógica en la PC1 entra, por si acaso. Así como contenido específico no entra. Ya, chiquillos, entonces hasta aquí llegamos porque ya estamos en la hora, no alcanzamos a hacer mucho ejercicio. Ah, antes de irme, tengo que decirles otra cosa. Los espíritus emprendedores buscan potenciar sus habilidades. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Ya. Ya, chiquillos, entonces. Informaciones. Ahí me falta sacar esto. El jueves vamos a tener una clase extra. Ojo, no son todos los jueves. Es solo este jueves para recuperar la clase del viernes que pasó. Y entonces este jueves vamos a tener una clase extra a las 6:30. ¿Sí? 6:30. Y el viernes, como siempre, a las 4:30. Y el lunes a las 6:30 de nuevo. ¿Sí? Pero la próxima semana no hay clase el jueves. Recuerden, es solo por esta semana. Y esto fue lo último que vimos de geometría. Entonces el jueves vamos a comenzar a ver probabilidad estadística y vamos a ver medidas de tendencia central, por si acaso. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver al principio. Vamos a ir avanzando de ahí con las clases de probabilidad y estadística. Ya, chiquillos, entonces nos vemos. Eso lo vamos a ver más adelante por si acaso, chiquillos. Vamos a ir avanzando de ahí. ¿Ya? Entonces nos vemos el jueves. Que tengan una linda semana. Y gracias por ver la clase. Ojalá hayan entendido. Chao, chao.